El secretario de Estado Antony Blinken recibió a el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno, quien nos acompaña ahora en nuestros estudios en Washington. Ministro, gracias por estar en Directo USA. Comienzo con algo que ocurrió hoy en Naciones Unidas. La Asamblea General, por una votación de 143 a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, aprobó una resolución para darle derechos y privilegios a Palestina y revivir la posibilidad de que sea un Estado miembro. España copatrocinó esta medida. ¿Qué tan significativo es y fue parte de su conversación con el secretario Blinken? Sí, conversamos sobre la votación y de manera mucho más amplia, evidentemente, sobre el deseo común de que la paz regrese lo antes posible a Oriente Medio. Yo creo que esta votación lo que demuestra es que la comunidad internacional avala de manera abrumadora la existencia de un Estado palestino y de la solución de dos estados. Todos sabemos que para que regrese la paz definitiva a Oriente Medio es necesario un Estado palestino que conviva y coexista de manera pacífica y segura con un Estado de Israel, porque la esperanza del pueblo palestino para tener un Estado propio está íntimamente entrelazada con la seguridad del Estado de Israel y la estabilidad de Oriente Medio. Además de la resolución, ¿habrá un pronunciamiento directo del gobierno español sobre la necesidad de que Palestina para España sea un Estado? Sí, así es. El gobierno de España tiene la firme voluntad de reconocer al Estado palestino. Es parte de toda nuestra política para conseguir la paz en Oriente Medio. Lo haremos porque es justo para el pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene que estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados. Lo hacemos también porque es lo mejor para la paz en Oriente Medio y también porque es la mejor forma, la existencia de un Estado palestino y la normalización de relaciones de los Estados árabes con Israel para las legítimas aspiraciones de seguridad del pueblo israelí. Ministro, esta semana el presidente Biden anunció que pone pausa a la entrega de munición de alto calibre, bombas de gran calado, 3.500 de ellas a Israel, por temor a que sean utilizadas en una posible toma de Rafah al sur de Gaza. Y también ha dicho en declaraciones a CNN que Estados Unidos no entregará municiones para que se dé esa toma. ¿Cómo ve la posición de Washington, que ahora genera mucho rechazo de parte de republicanos, que dice que Biden y la Casa Blanca están abandonando a Israel? Esa decisión es la decisión correcta. De hecho, España, desde el día 7 de octubre, aplica una completa abolición de nuevas exportaciones de material bélico a Israel. Lo último que necesita en estos momentos Oriente Medio son más armas. Europa, desde luego, y España, claramente, apoyamos la paz y para eso lo que hay que evitar en estos momentos es que el esfuerzo de guerra pueda continuar. Desde luego, a nosotros nos parece que es una decisión en el camino correcto. Hablemos ahora de otra de las prioridades. Conversó usted con Blinken sobre el tema de la cumbre de la OTAN, que será este año en Estados Unidos, y la situación que vive la Organización del Tratado del Atlántico Norte en medio de la guerra luego de la invasión rusa a Ucrania. Es desde luego uno de los temas centrales en estos momentos de conversación euroatlántica. Yo he conversado con el secretario de Estado Tony Blinken al respecto. Yo creo que la unidad transatlántica ha sido fundamental para que esta guerra de agresión injusta e injustificada de Rusia a Ucrania no pueda triunfar. Esta es una guerra contra la Carta de las Naciones Unidas y sus principios más básicos. La guerra no puede ser una forma de resolver diferencias entre estados. Y desde luego, la cumbre de la OTAN va a ser aquí en Washington, estoy convencido, y España va a hacer todo lo que esté en su mano, un momento de unidad transatlántica, un momento en el que vamos a reafirmar nuestros valores democráticos y nuestro deseo de paz en Ucrania, pero una paz justa, una paz que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Uno de los debates que se da es el apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel. Se da este cambio esta semana, pero viene una elección presidencial. Esta Europa, España, ven que la relación es fluida con el gobierno de Biden, expectativa porque pueda cambiar el ocupante de la Casa Blanca y no ser Biden sino Donald Trump.
Tenemos una extraordinaria relación con la administración Biden y creemos que la administración Biden tiene una agenda no solamente con España, sino con toda Europa que beneficia tanto a europeos, españoles, como norteamericanos y también a la paz y la estabilidad mundial. La lucha por la igualdad de género, por los derechos del colectivo LGTBIQ, contra el cambio climático, en favor de una canalización ordenada de los flujos migratorios o por la paz en Ucrania. Todo ello esperamos que continúe durante muchos años. Evidentemente los norteamericanos de manera libre y soberana van a decidir quién va a ser su próximo presidente, pero en el presidente Biden, en el secretario de Estado Antony Blinken y en la administración Biden, desde luego los españoles y los europeos reconocemos y apreciamos un socio fiable, bueno, permanente, para la seguridad euroatlántica y mutuamente beneficioso para nuestros pueblos, y esperamos que esa cooperación se mantenga durante muchos años. Antes de la reunión, por lo menos la parte pública de la reunión, usted y el secretario Blinken firmaron un memorando de entendimiento sobre un tema que es clave en este momento por el proceso electoral que vive Estados Unidos y que se vive en otros países del mundo, y es el de la desinformación. Cuando uno mira, es interesante ver que la desinformación en lengua castellana se da en América Latina, pero tiene también una conexión con España. ¿Qué piensan lograr con este memorando de entendimiento y qué tan serio es el problema, tanto en España como ven ustedes, que pueda esta desinformación influir en Estados Unidos? Sin duda alguna es uno de los grandes desafíos que tienen nuestras democracias en estos momentos. Para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, ante un proceso electoral, como se va a producir en Europa en las elecciones al Parlamento Europeo, muy pronto aquí, elecciones presidenciales en Estados Unidos, para que puedan ejercer su derecho al voto de manera verdaderamente libre, es necesario que tengan y dispongan de los datos, los elementos, la información veraz. Somos muy conscientes que cada vez más intereses y más elementos se añaden a intentar distorsionar la información, introducir información que no sea veraz y dividir a nuestras sociedades polarizándolas. Desde luego el español, que es una lengua global en el mundo, que se habla en España, se habla en América Latina, muchos millones de norteamericanos lo hablan, es un vector muy importante de unión, pero también de trasladar información y por lo tanto de desinformar. Vamos a trabajar conjuntamente para luchar contra la desinformación y garantizar que la información que tienen todos nuestros ciudadanos es en todo momento información veraz, contrastada, no pensada para desinformar y dividir a nuestras sociedades. España, ¿cómo ve España el proceso electoral en Venezuela y el hecho, veíamos la boleta electoral, Nicolás Maduro aparece en 13 de las oportunidades de voto entre 37 opciones? Desde luego que se haya fijado una fecha para la elección presidencial es una buena noticia. Va en la línea de lo que nosotros hemos apoyado tras los acuerdos de Barbados. Lo que nosotros queremos es que quien quiera presentarse pueda hacerlo en Venezuela, que la elección sea verdaderamente libre, competida. Y desde luego yo me he reunido en estos últimos años tanto con el gobierno como con la oposición, tantas veces como me lo han solicitado, y nosotros queremos un proceso democrático, libre, transparente, competido, y desde luego apoyamos que la Unión Europea tenga una misión de observación electoral en esas elecciones. Para terminar, ministro, en su conversación con Blinken surgió el tema migratorio. La Casa Blanca quiere cambiar la regla para poder devolver de inmediato a quienes llegan a la frontera y no cumplan los requisitos para el asilo. España también tiene un fenómeno de migración. ¿Eso lo hablaron? ¿Hay lecciones que España le pueda trasladar a Estados Unidos y viceversa? No hablamos sobre medidas nacionales en concreto en cada uno de los países, pero sí hablamos sobre el fenómeno migratorio, que es un fenómeno global, y recordemos, la mayoría de los movimientos migratorios son regulares, solo un pequeño porcentaje es irregular. Tenemos una cooperación muy interesante y muy positiva para todos en Centroamérica, para los países hermanos de España en Centroamérica también, y lo que hablamos es de continuar esa cooperación y de seguirla reforzando.
diciendo, mientras las desigualdades en el mundo a nivel económico sean los que son, tenemos que constatar que el fenómeno migratorio en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, pero también en Europa y en España, es un fenómeno estructural. Y los fenómenos estructurales, mientras no se solucione esa desigualdad mundial, no se van a resolver y, por lo tanto, tenemos que gestionarlos. Tenemos que gestionarlos con fronteras que sean seguras, sean ordenadas, pero también con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los migrantes. José Manuel Álvarez Bueno es el ministro de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores de España. Ministro, muchas gracias por estar en Directo USA. Un placer.